Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Y hoy vamos a terminar el capítulo número 1. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículos 26 hasta 31, nueva traducción viviente. Leamos y luego meditemos en esta verdad. Dice la palabra de Dios: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes en Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Finalmente el versículo 31 dice: por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Le he puesto como título a esta enseñanza: perdiendo el orgullo. El orgullo es un tema muy interesante. Estoy convencido de algo. Creo que todos, absolutamente todos los seres humanos, básicamente desde que nacemos, venimos con el orgullo incorporado. Y mis hermanos, aquí hay una verdad muy importante. Yo lo quiero decir no a manera de crítica ni de señalamiento, pero al menos en toda mi vida, crecí en un contexto cristiano. Yo no recuerdo haber escuchado un mensaje sobre el orgullo. Sí, alguna vez escuché que el orgullo era pecado, ese tipo de cosas, pero que yo hubiera escuchado un mensaje particular sobre el orgullo. Por el contrario, repito, no es para criticar, ni señalar, ni condenar a nadie, pero más bien alimenté mucho tiempo de mi vida el orgullo, aún como religioso. De hecho, ser religioso para mí era mi más grande orgullo. Y hay algo que quiero decir con gracia y espero que esto no ofenda a nadie, sino que toque nuestros corazones, porque esta palabra en primer lugar es para mí. Y mis hermanos, es que el orgullo se alimenta fuertemente desde el contexto religioso, porque es cierto que todos tenemos orgullo en muchas cosas, con la familia, a veces con los seres que amamos mostramos nuestro orgullo, pero una de las áreas donde más se manifiesta el orgullo, donde menos se ataca y donde a veces más se alimenta es referente a la salvación. Y esta semana estaba compartiendo con unos hermanos, y no estoy predicando esto porque hablé esto con ellos, sino que curiosamente es el texto que teníamos para hoy. Y estábamos hablando precisamente de que hoy muchos líderes religiosos, a mí me lo enseñaron, fue como aprendí, me enseñaron que yo tenía que hacer mi parte en la salvación. Es decir, Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. La pregunta es, ¿cuánto porcentaje colocamos nosotros? Y yo he escuchado líderes que han hablado del 50%. He escuchado otros que hablan del 40%. La última vez que tuve la oportunidad de hablar con un líder sobre este tema, él fue más modesto, me dijo que no, que Dios hacía el 99% y nosotros el 1%. Pero al fin y al cabo hay una gran realidad, si vamos a ser bíblicos. La realidad es que nosotros no podemos aportar ni 0,01% a la salvación. Lo que pasa es que hay muchas áreas de la salvación que se ven en nuestra vida, pero eso no significa que porque nosotros seamos los que dejamos de ir a la cantina, entonces haya mérito en nosotros. Sin embargo, la religión ha promovido esto. Me encanta esta canción, es una canción muy antigua, la que acabamos de cantar. Y saben una cosa, les digo, yo crecí en contexto de iglesia y una de las cosas que a mí más me sorprende hoy es que muchas de las canciones con las que yo crecí, obviamente canciones, himnos antiguos, que para muchos qué pereza eso, pero hoy más que nunca valoro esas canciones porque las comparo con las canciones contemporáneas, que de pronto lo hacen sentir bien a uno, pero las canciones antiguas hablaban de eso. Las canciones antiguas hablaban, por ejemplo, como: yo nunca te busqué, tú te acercaste a mí. Tu amor por mí te hizo descender. Canciones como: no hay mérito en mí. Canciones como: Él me sostendrá. Si mi fe va a caer, Él es el que me va a sostener. Si voy a ser tentado, Él es el que me va a sostener. Pero se cambió eso por: yo soy el que me sostengo. Porque yo soy el que persevero. Porque yo soy el que venzo la tentación.
Porque yo soy, y yo soy, y yo soy, y nos convertimos en Dios, porque el nombre yo soy no es nuestro, sino de Dios, pero es el que utilizamos. Mis hermanos, y se promueve el orgullo. Una vez más estoy insistiendo en esto porque creo que está enfocado en el contexto y en la introducción. Crecí en un contexto donde muchas veces escuché a hombres decir, Dios me transformó, me cambió. Era un hombre que no honraba a mi esposa y buscaba mujeres por fuera, pero Dios cambió mi vida. Dios me sacó de las drogas, del alcohol, luego esos testimonios se cambiaron por yo fui capaz, yo pude. Ánimo que si yo fui capaz, tú también puedes. Y de eso está lleno el mundo de los medios de predicadores que se hacen llamar cristianos y enseñan eso, promoviendo el orgullo. Y lo que quiero decir en este momento es que si algo somos, es por la gracia de Dios. Y si algo llegaremos a ser, es por la gracia de Dios. Y desde principio a fin, todo es por gracia, sin mérito alguno. Por eso es necesario perder el orgullo. Porque, claro, necesitamos que el orgullo se pierda en cada área de nuestras vidas. Pero aunque fuéramos las personas más humildes de este mundo, pero si tenemos orgullo en lo más importante y lo más grande, que es la salvación, no hemos hecho nada. Más bien creo que cuando el orgullo se empieza a perder por lo correcto, ver a Dios como el que hace todo en nuestras vidas, es que aún en las otras áreas el orgullo también se va a ir perdiendo, porque todos somos orgullosos. Y quiero que veamos esto en 7 puntos. Sé que alguien se puede sorprender. Normalmente estamos acostumbrados a 2, 3, 4, máximo 5. Van a ser 7 puntos, pero obviamente van a ser muy puntuales, muy directos, valga la redundancia. Pero creo que son verdades maravillosas que nos enseña este pasaje. Y ruego a Dios que podamos comprender por su gracia esta verdad preciosa. Y el primer punto es que para poder perder el orgullo, tenemos que reconocer que hemos sido, en primer lugar, llamados por Dios. En primer lugar, llamados por Dios. Veremos esto en el versículo 26. Y es que como cristianos nos han enseñado que nosotros somos los que buscamos a Dios, pero la Biblia enseña es que Dios es el que llama a los hombres. Si Dios no nos llamara, nunca lo buscaríamos, nunca responderíamos a Él. ¿Qué dice el versículo 26? Recuerden, amados hermanos, y aquí es donde me encanta esa frase y la amo porque Pablo dice esto con amor. Claro, cuando vamos a tratar con el orgullo, uno no se siente bien cuando le bajan el orgullo. Uno no se siente bien cuando lo humillan. Pero el que está aquí enfrente de ustedes es el primero que necesita ser humillado por la palabra de Dios para que Dios sea exaltado. Al final, recordemos, el que se exalta va a ser humillado. El que se humilla va a ser exaltado. Y Pablo dice esto con amor. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. Y es lo que digo, aquí esto derriba nuestro orgullo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo de una manera muy tierna y muy amorosa? Éramos bien ignorantes. Y yo lo reconozco por mí mismo. Yo no soy sabio en este mundo. Yo no soy la persona más inteligente de este mundo. No, mis hermanos, estoy seguro, al menos la mayoría de los que están aquí conmigo, empezando por mí, no éramos los sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. ¿Aquí alguien se considera así? ¿Aquí alguien se considera muy sabio, muy inteligente? ¿Aquí alguien se considera muy poderoso, muy rico a los ojos del mundo? Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? No éramos eso, pero Dios nos llamó. Qué preciosa esta verdad. Cuando entiendo que no soy la persona más inteligente, más sabia, más poderosa, más rica, es que no lo soy. Ni siquiera soy el que esté por ahí en el medio, no lo soy. Y Dios fijó sus ojos en mí. Qué verdad tan preciosa. ¿Qué dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9? Pues Dios nos salvó. ¿Quién es el que salva? Dios. Y nos llamó para vivir una vida santa. Aún la vida de obediencia es un llamado de parte de Dios. No lo hizo porque lo mereciéramos. ¿Sí notamos eso? Dios nos llama. No, yo no fui el que llamé a Dios. Yo no fui el que busqué a Dios. Dios no es el que estaba perdido. Yo era el que estaba perdido. Dios es el que nos busca, nos llama. De hecho, Dios es el que nos llama aún a vivir en santidad. Y lo hace no porque lo merezcamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Qué verdad tan preciosa. Dios creó este universo y particularmente este globo terráqueo, este planeta al que llamamos Tierra, y nos creó a ti y a mí. Y Él sabía que nos íbamos a perder, y Él sabía que íbamos a pecar, pero Él tenía un propósito con nosotros. Un día, cuando estábamos bien lejos de Dios, bien perdidos, llamarnos y hacer con nosotros una creación nueva. Qué verdad tan gloriosa. ¿Pero lo merecíamos? No. Precisamente cuando el mismo Señor Jesucristo estuvo en esta tierra,
Él dijo algo que ofendió a las personas más orgullosas de su época. ¿Quiénes eran los más orgullosos de la época de Jesús? Los fariseos. Es que no hay un orgullo más grande que creerme bueno. Porque ¿saben qué hizo Cristo Jesús? Y ahí es donde vamos. En sus discípulos, Él no llamó lo mejor. Muéstrenme un escriba o un fariseo en los 12 discípulos de Jesús. Ni uno solo. Al contrario, ¿saben a quién llamó Jesús? A lo que los religiosos de su época consideraban lo peorcito. Y en este contexto que vamos a ver en Mateo 9:13, Jesús acaba de llamar a un hombre para que sea uno de sus discípulos, Mateo. ¿Quién era Mateo? Un tipo perverso, malvado, cobrador de impuestos, un ladrón, literal, un vendido al gobierno. Y a este llamó Cristo Jesús para ser su discípulo, para ser uno de sus 12 apóstoles, Mateo. ¿Y saben qué hizo Mateo? Dejó su banco de cobrador de impuestos, porque cuando Dios llama es cuando las personas cambian. Y Cristo lo llamó y ese hombre dejó, y le iba muy bien ahí seguramente, muy bien humanamente hablando, pero Cristo lo llamó. ¿Y saben qué hizo este hombre? Hizo un banquete y llamó a todos sus amigos, que eran igual cobradores de impuestos, porque él sabía, si este me cambió a mí, este Jesús es el único que puede cambiar a mis amigos. Hizo un banquete y allí vinieron todos esos pecadores, pero allí estaban los religiosos bien orgullosos, véanlo. Esa chusma con la que está comiendo, se junta con pecadores. ¿Qué le responde Jesús? Luego añadió, obviamente llegamos solo a esa parte puntual, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Eso fue una bofetada para ellos, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. El evangelio no es para los que se creen buenos, porque no hay nadie bueno realmente. Eso que hagamos unas cuantas obras de caridad no nos hace bueno a ninguno. Solo hay uno bueno, que es Dios. Todos somos tan pecadores. A veces esas obras de caridad lo que quieren es enmascarar otras cosas. Claro, como yo no mato, yo no robo, yo le soy fiel a mi esposa. Solamente cuando yo digo eso, se me está saliendo a flote, ¿qué? El orgullo. Porque si yo no mato, es por la gracia de Dios. Porque si yo no soy un ladrón, es por la gracia de Dios. Hay personas que no necesitan robar y son ladrones. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría haciendo eso. Si no fuera por la gracia de Dios, yo sería un asesino, sería un violador, sería lo peor de este mundo si no fuera por la gracia de Dios. Entonces, cuando digo es que yo no, ¿qué estoy diciendo? Yo. No, mis hermanos, solo Dios. Y eso era lo que le estaba pasando a estas personas. Pero en primer lugar, solamente Dios puede llamar a las personas. Yo puedo insistirle a una persona, crean Jesús, crean Jesús, crean Jesús. Esa persona nunca va a creer si no es Dios mismo quien le hace un llamado. Pero luego a veces nos sentimos orgullosos. Yo fui el que traje a Julano al cristianismo. ¿Cuántos te has ganado para Cristo Jesús? Nadie es capaz de ganarse a nadie. Claro, yo voy y le predico y esa persona viene y cree en Cristo Jesús, pero no fui yo, fue que Dios tuvo gracia. Fue que Dios llamó a esa persona, fue que Dios usó mis palabras. Si en esta hora predico y esta palabra toca y transforma sus vidas, fue Alex. No, fue Dios. Y aparte de eso, porque por eso estamos predicando, es la palabra de Dios. En segundo lugar, y quizá uno de los puntos más fuertes que hoy la misma religión, pastores, los conozco, líderes, odian esto, es que Dios es el que nos elige. En segundo lugar, hemos sido elegidos por Dios. Yo no elegí a Dios. Yo no busqué a Dios. Yo no tomé mi decisión por Dios. Dios me eligió a mí. De hecho, aquí la palabra más correcta, y aunque no la usé, pero la voy a decir porque a veces muchos se ofenden, aunque es una palabra bíblica. Dios nos predestinó. Y es cierto que hay muchos que no han quitado esa palabra de sus Biblias, porque ellos tienen temor de que no hay que quitarle a la palabra de Dios, pero en un sentido sí la quitan. Nunca te predican un sermón sobre la predestinación. Jamás. Estuve 29 años en un lugar y jamás me predicaron sobre la predestinación. Si es una verdad bíblica. Lo acabamos de leer, aún antes de crear el mundo, Dios nos escogió y nos llamó. ¿No es verdad? Entonces yo escogí a Dios, yo elegí a Dios. Él me eligió a mí. Vemos esto en los versículos 27 al 29. En cambio, porque es que no es porque seamos sabios o inteligentes o poderosos o ricos, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Es lo que mucha gente piensa, pobrecitos esos cristianos, esos evangélicos, es que realmente no tienen cerebro, no piensan. Sabes, es que para ser cristiano no necesito cerebro, pero tampoco ser cristiano me quita el cerebro. Lo que pasa es que finalmente no es por cerebro que Dios nos salva,
Dios nos salva es por gracia, porque no lo merecemos, nadie lo merece. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Se creen porque no lo son realmente. Nadie es sabio. ¿Qué más ignorancia que negar la verdad de Dios? Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y lo quiero decir, y aunque esto puede sonar orgulloso, pero no. Pero al final veremos dónde es que está la riqueza, la grandeza, la gloria y el poder. Así que nos llamen ridículos por creer que hay un Dios vivo, real, que nos promete llevarnos a la eternidad. Allá es donde nos daremos cuenta quién era realmente el sabio. ¿Creen ustedes que estas personas que se creen tan inteligentes y niegan a Dios, cómo se sienten el día en que mueren y van ante el trono de Dios, ante el juicio de Dios? ¿Será que se sienten sabios? Pero ¿cómo nos sentiremos tú y yo cuando el día que partamos a la eternidad o el día que Cristo regrese, tú y yo nos sentemos con Cristo Jesús en su trono a juzgar? ¿Cómo nos sentiremos? Humildes, porque si vamos a estar allá es por gracia. ¿Sí? Versículo 28. Dios escogió nuevamente, Dios, lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. ¿Alguna vez te has sentido así? Está bien, es la actitud correcta. Pero lo importante es que en Dios somos diferentes. El que nos da valor es Dios mismo. Y dice, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y aquí es donde me hago esa pregunta. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me llamaste a mí? Yo no lo merecía. Si Dios no me hubiera llamado, si Dios no me hubiera escogido, ¿creen ustedes que yo estaría en esta hora aquí predicando la palabra de Dios? Esto no se pasó por mis planes jamás. Predicar, no, que lo hagan otros. Yo no quería ser un predicador de la palabra de Dios. Ahora, no es que hoy lo esté haciendo a regañadientes, amo esto con todo mi corazón. Pero fue porque Dios me escogió y me dio este privilegio. Pero más que predicar, lo más grande que Dios ha hecho en mi vida y en tu vida fue llamarnos para ser parte de sus hijos, sus escogidos. Juan capítulo 15, versículo 16, y es un versículo muy fuerte. Se lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos, a sus apóstoles. Ustedes no me eligieron o no me escogieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Simple. Es Dios el que elige. Es Dios el que llama. Dios es el que hace todo. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¡Qué glorioso! Hasta ir y vivir en obediencia. ¿Saben por qué es que lo hacemos? Porque Dios nos eligió, porque Cristo nos eligió y porque ese fue el encargo que Él nos dio. Y como Él lo puso en nuestras manos, Él mismo va a guardar ese encargo, ese depósito que ha puesto en nosotros. Aunque está en nuestras manos, aunque es cierto que yo soy el que ya no tomo, aunque es cierto que yo soy el que ya no fornico, aunque es cierto que yo ya soy el que no va a la cantina o al burdel, aunque eso es verdad, al final lo hago es porque Dios está en mí y más glorioso, yo estoy en Él, en sus manos. Santiago capítulo 2, versículo 5. Escúchenme, y me encanta una vez más eso, ¿lo podemos notar? Amados hermanos, es que esto tiene que ser dicho con amor, espero que por la gracia de Dios yo esté diciendo esto con amor, con gracia. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Qué verdad tan gloriosa. A veces la gente cree y hasta a veces como cristianos se nos pega que una persona rica es la que tiene dinero. Una persona rica es la que tiene fe en Dios, verdadera fe en Dios. ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? ¿De qué sirven las riquezas del mundo entero si mi fe no está puesta realmente en Dios? Pero si no tengo nada en esta vida, pero tengo fe en Dios, lo tengo todo. Primera a los Corintios. Volvamos porque nos hace falta un versículo. Y así quiero terminar este segundo punto. Versículo 29. Primero Corintios 1:29. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. En otras palabras, esa palabra jactarse debería traducirse como enorgullecerse, gloriarse. Nadie debería sentirse orgulloso en presencia de Dios, porque si estoy en Dios, es por Él. Porque si estoy caminando con Dios, es por Él. Porque Él me llamó, porque Él me escogió, porque Él me eligió. Esto me lleva a mi tercer punto, y es una de las verdades más preciosas de la Biblia, y es que el orgullo se va cuando entendemos que es porque Dios así lo ha querido, que Él nos ha unido a Cristo. Hemos sido unidos por Dios. Esto lo veremos en la primera parte del versículo 30, y es que en ese versículo tenemos el resto de puntos. Solo ese versículo está lleno de verdades impresionantes. ¿Qué dice la primera parte del versículo 30? Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Qué verdad tan preciosa. Y la palabra que allí se traduce como unido es una sola palabra muy pequeñita en el idioma griego, que la Reina Valera la traduce como en. Esa palabra, en. Porque aunque aquí dice unido a,
El idioma original da la idea de que es como si Cristo fuera un recipiente y nosotros fuéramos introducidos dentro de Cristo Jesús. ¿Alguna vez has escuchado esto? Hasta a veces yo lo he dicho y no es correcto, solo que a veces a uno se le escapan las cosas y no piensa como en lo que dice. Y es que yo no me quiero zafar de las manos de Dios. Suena bonito, pero es que, mis hermanos, nosotros no estamos prendidos de las manos de Dios. Nosotros estamos dentro de Cristo Jesús, dentro de las manos de Dios. ¿Y saben por qué es que no nos vamos a zafar? Es porque Él es el que nos tiene en sus manos. Al contrario, quiero decirte, si Dios no nos tuviera en Él, si no estuviéramos en Cristo Jesús, nos hubiéramos zafado 1 y 1000 veces. Mis hermanos, la Biblia dice que Dios nos ha unido a Cristo Jesús, que estamos dentro de Cristo Jesús. Es glorioso, el Espíritu Santo está en nosotros, pero a la vez nosotros estamos en Cristo. Por eso, como dijo el salmista, ¿a dónde iré de tu presencia? Porque donde quiera que vaya, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo lo profundo de la tierra, allí estás tú. Si voy al oriente, al occidente, allí estás tú. Pero recordemos que el salmista David, él estaba reconociendo la omnipresencia de Dios, pero donde Dios habitaba en medio de ellos. Pero recordemos, ahora Dios está en nosotros. No necesito ir a la esquina para saber que allá está Dios. No solamente Dios está en mí, yo estoy en Él. Y cuando uno está en Él, ¿quién se puede separar de Él? Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos, y allí está esa palabra, unidos a Cristo, o estamos en Cristo Jesús. Versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, predestinación. Dios nos amó y nos eligió, aunque ahí es predestinó en Cristo Jesús, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Podemos notar esa verdad de ese versículo. Me encantaría quedarme mucho en ese versículo, pero el tiempo nos apremia. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Sabes por qué tú eres santo? ¿Sabes por qué tú has dejado de hacer muchas cosas malas y todavía vas a seguir dejando de hacer muchas cosas malas a medida que sigas conociendo más a Cristo? Porque estás en Cristo. Sigue diciendo el versículo 5, Dios decidió de antemano. Dios nos predestinó. Esta es la decisión de Dios, esta es la elección de Dios, este es el llamamiento de Dios. Adoptarnos como miembros de su familia. ¿Sabes por qué tú eres miembro de la familia de Dios? Porque eres un hijo de Dios, porque Dios así lo decidió. Al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo Jesús. Vemos el lenguaje de este pasaje en Cristo, por Cristo. Todo es por Cristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y quizás esto nos deja frente a una pregunta. Pero entonces, ¿por qué Dios no salva a todo mundo? Primero, Dios no tiene por qué salvar a todo mundo. Él salva es porque quiere, porque le place, porque tiene gracia. La pregunta más bien sería, ¿por qué me salvó a mí? Porque si Dios no salvara a nadie, si Dios no llamara a nadie, no eligiera a nadie, si Dios no uniera a nadie con Cristo, nadie sería salvo. Pero cuando miro esto, digo, bendita gracia de Dios, que me eligió, que me llamó, que me unió a Cristo Jesús por gracia. Y lo ha hecho también contigo en Cristo Jesús. Como si fuera poco, cuarto punto. El orgullo se va cuando entendemos que somos enseñados por Dios. Esto que les estoy hablando hoy a ustedes, solamente Dios lo puede producir. Se los digo con todo mi corazón, mis hermanos. Yo no podría estar aquí enfrente hablándoles esto. No sería capaz si no fuera por la gracia de Dios. Si no fuera porque Él me lo enseña. Y ustedes no lo entenderían si no fuera porque Dios les enseña. Y a veces, tristemente, sabemos 4 cositas de la Biblia y ya nos creemos mejores que los demás. Nos aprendemos 3 versículos de memoria de la Biblia y nos creemos mejores que los demás. Mis hermanos, si algo entendemos, si tú hoy reconoces que hay un Dios y crees en Cristo y tú conoces la verdad y la doctrina, no critiquemos, señalemos y condenemos a los que no están entendiendo, aunque se hacen llamar cristianos, sino que si Dios nos presta la oportunidad, prediquémoslo y oremos, Señor, así como me diste entendimiento a mí, dáselo también a ellos. Tristemente lo digo por mí mismo. A veces uno de verdad empieza a entender un poquitico la palabra de Dios y ya se siente orgulloso. Pero yo un cristiano de banca hice más que hasta el pastor. Eso es verdad. Hay muchos cristianos ahí en la silla que saben más que cualquier erudito de la Biblia. Y yo quiero que haya muchos de esos aquí para que me ayuden también a predicar. No porque esté cansado de predicar, sino porque el cuerpo a veces se agota. Siempre aclaro eso. ¿Pero a qué me refiero? Porque es que a veces, y lo digo también por sanidad en el corazón. Porque a veces hay personas que como lo ven a todo uno acá enfrente, creen que Alex es el único sabio.
¿Creen que Alex es el que se las sabe todas? No, mis hermanos, si no fuera porque Dios me enseña, no podría enseñarles. Y así también a ti, mi hermano, mi hermana, si tú crees que no eres capaz, pide a Dios sabiduría, porque Él es el que da sabiduría. Se los aseguro, mis hermanos, con todo mi corazón, se los aseguro. Yo no sería capaz de predicar si no fuera por la gracia de Dios. Yo no me considero una persona sabia ni elocuente y se los digo con el corazón y con humildad. De verdad, yo pensé que jamás iba a ser capaz siquiera de pararme a decir 2 palabras ante ustedes. ¿Por qué hoy puedo predicar? Porque por la gracia de Dios. Y cualquiera de ustedes, si le pide a Dios sabiduría, seguro que Dios se la dará y hasta les ayudará y predicarán 1000 veces mejor que Alex. Pero mis hermanos, si alguien sabe algo es por la gracia de Dios. Segunda parte del versículo 30. Dios hizo que Él, Cristo, fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Recordemos que Pablo ya dijo, nosotros no éramos muy sabios, ¿o sí? Porque tú y yo ya entendemos que esta salvación bendita es por gracia. Porque tú y yo empezamos a leer la Biblia y ya decimos, ay, ahora entiendo. Parece ser como que alguien nos quitó el velo, es verdad. Y todavía hay cosas que no entendemos, pero Dios nos viene enseñando. ¿Cuántas personas hoy miran quizá lo que no conocían hace 1, 2, 3, 5, 10 años y hoy ven que conocen tanto? Pero ni siquiera es porque pasaron 5 o 10 años, porque podríamos pasar una eternidad sin Dios, no tendríamos la sabiduría correcta. Pero si tú ya entiendes las verdades gloriosas del Evangelio, es más, Dios a veces nos las enseña en 5 minutos. Ay, mira, ahora entiendo este pasaje maravilloso de la Biblia. Dios nos dio esa sabiduría, nos dio ese entendimiento. Y quizás ya está el esposo y tiene la esposa y, mija, usted no entiende esto. Y quizás ella todavía no lo entiende. Y él ya se siente mejor que ella o la esposa. A veces pasa eso. Hay muchas personas que dicen, pero es que sabe más la esposa que el esposo. Gloria a Dios, Dios le está dando sabiduría a esa esposa para que sea una bendición, una ayuda idónea para ese esposo. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. Estaba viendo un debate de un ateo con un cristiano y me pareció tan hermoso, pero gloria a Dios. Una niña por ahí de unos 10 años enseñándole a un hombre hecho y derecho, un ateo, explicándole la verdad de Dios. Pero también, ¿por qué? Por gracia. Porque Dios le dio el entendimiento a esa niña de 10 años de conocer esas verdades. Alguien también se siente mal porque, pero yo tengo como 60, 70, ya tengo como 100 años y no he aprendido tantas cosas que... a veces hasta hay personas que me han manifestado eso. Es que, Alex, usted está muy joven para la edad de ellos y usted sabe más que yo. No importa, mis hermanos, gloria a Dios, porque lo importante es que estamos en Cristo. Y al final no somos salvos por cuánto sabemos, sino que si sabemos algo, en humildad, enseñémoslo a los otros y Dios nos va a dar la sabiduría. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Un versículo que muchos han dicho que no necesitamos personas que nos lideren o nos enseñen la palabra. No es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es que sabes una cosa. Tú vienes a la congregación, alguien te habla, pero el Espíritu Santo te dice, eso que Alex está diciendo sí es correcto, porque está conforme a la palabra. O también el Espíritu Santo lo hace, porque si lo que yo estoy diciendo es mentira, no tengas temor. Cuando el Espíritu Santo te traiga convicción de que algo no suena muy bien, ora a Dios, ve a la palabra y corrobora si es conforme a la palabra. Si es contrario a la palabra, por favor, ven y confróntame, porque si yo tengo el Espíritu voy a reconocer que me equivoqué. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que el Espíritu nos va a enseñar lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Por eso, mis hermanos, el verdadero cristiano debe ir y venir o donde quiera que vaya a un lugar de predicación con un sentido crítico. Nosotros no venimos aquí a sentarnos a decir amén a todo lo que Alex dice y gracias a Dios que aquí no tenemos esa costumbre. Para muchos es importante y bonita, a mí no me gusta. A mí no me gusta cuando la gente empieza a repetir amén, 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 amén y a veces porque alguien dijo amén, otro dijo amén. Y no quiere decir que si es correcto no digamos amén. Si alguien quiere decir amén a algo que es correcto, sí. Pero es que a mí me enseñaron, hermanos, digan amén. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tengo que decir amén? Colaboren, así sea para que digan amén porque los veo muy callados. No. A mí a veces me asusta cuando los veo tan callados, pero a veces a mí me gusta porque digo, están poniendo atención. Y están prestando atención a ver si lo que Alex está diciendo es verdad. Y eso es correcto. Eso es bíblico. Dice la palabra de Dios que pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Y cuando en tu mente empiezas a tener convicción, venga, espera, es que eso como que no me suena mucho, no te quedes tampoco con tu pensamiento, ve a la palabra. Y si eres convencido por la palabra, gloria a Dios. Si ves por la palabra que lo que estamos enseñando aquí no es verdad, huye.
Corre, ve a un lugar donde te enseñen la verdad. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Pero ¿cómo saber qué es lo más correcto y verdadero cuando a ti te llevan ¿a qué? A la comunión con Cristo. Cuando lo que a ti te enseñan es Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos escogió? Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Nos unió a Cristo Jesús. ¿Y qué hace Dios? Nos enseña la verdad de Cristo Jesús. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10? Pues fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. ¿Sabes por qué tú hoy estás entendiendo las verdades de Dios? Porque tú hoy miras hacia tu pasado y dices, pero ¿cómo podía yo hacer esas cosas? ¿Cómo podía yo inclinarme ante una estatua sabiendo que eso solo es un pedazo de yeso? Uy, qué ignorante fui, ¿cierto? Pero ¿sabes por qué lo entiendes? Por la gracia de Dios. Porque el Espíritu Santo te está trayendo entendimiento. Y luego tú vas a las personas que siguen haciendo eso y les dices, no, miren, es que la Biblia enseña que eso es pecado, eso está mal. Yo también lo hacía, pero hoy entendí que eso está mal. ¿Qué te dicen? Usted allá con su religión y yo con la mía. No nos pasa. Y tú dices, pero es que esa gente sí que es terca. Hermano, ¿no eras tú así antes? Y es que yo ya les he mostrado y les he hablado y no entienden. En cambio a mí desde el primer día que me hablaron yo entendí. Dios te dio la sabiduría. Dios te dio el entendimiento. Ora para que Dios toque esos corazones. Es más, antes de decirle a esa persona que eso está mal, di, Señor, por favor, usa mi vida para que al hablar tú abras por medio de tu Espíritu Santo el entendimiento, los ojos, el corazón a esa persona, para que cuando yo hable tu verdad, esa persona comprenda, así como tú me hiciste comprender a mí. Y si no comprende, Señor, dame paciencia y permíteme otra oportunidad para hablarles. Pero así es como nos enseñan. ¿Cierto que no? A veces nos enseñan a ser orgullosos. Si hoy entiendo la palabra de Dios, si hoy salí de la idolatría, repito, si salí de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, del pecado, y Dios me está llevando en obediencia y santidad, y me está enseñando verdades maravillosas, y me gozo en la verdad de Cristo, recordemos, Él es el que lo hizo, no yo. Quinto punto, justificados por Dios. Y obviamente aquí me podría demorar mucho, pero a la vez no lo voy a hacer porque es un punto que hemos reiterado mucho. Tercera parte del versículo 30. Este versículo 30 está lleno de verdades maravillosas. Cristo nos hizo justos ante Dios. Qué frase tan maravillosa. Simple. Tú y yo, a pesar de que fallamos todavía tantas veces y hasta hay orgullo todavía en nuestras vidas, somos justos ante Dios. ¿Quién nos hizo justos? Cristo. ¿Quién es el que ha hecho todo hasta este quinto punto? Dios. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos eligió? Dios. ¿Quién nos unió a Cristo? Dios. ¿Quién nos enseña? Dios. ¿Quién nos hace justos? Dios. ¿Y qué hace la religión? Te tienes que ganar eso con tus propias fuerzas. Nuevamente, y sé que soy muy repetitivo, pero es verdad. Es que yo oro mucho, gloria a Dios. Es que yo ayuno, es que yo ofrendo, es que yo diezmo, es que yo, y solo yo. No. Si haces esas cosas que son buenas, nada de eso te justifica. Solo somos justos por lo que Dios hizo en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz nos declara justos ante Dios. Esa frase me encantaría dejarla ahí, que nos quedáramos con esa verdad solamente. Yo soy justo ante los ojos de mi Padre Celestial, porque Cristo me ha hecho justo, aunque soy tan pecador. Romanos capítulo 4, versículo 4. También veremos el versículo 5. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. ¿Qué tiene que ver con esto? Es una analogía que Pablo está poniendo. Pablo está diciendo, vean, vamos a entenderlo de esta manera. Tú vas y trabajas una semana. ¿Qué esperas que hagan cuando terminas la semana? Que te paguen. Bueno, de hecho en la antigüedad te pagaban diario. Tú trabajabas un día, te pagaban ese día. Algunos les pagan cada 8 días, cada 15, cada mes, a otros cada 6 meses, dependiendo de dónde trabajes. Pero el punto es este, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. ¿Y qué dice el versículo 5? Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Lo que Pablo está diciendo es simple. Si tú crees que vas a ser declarado justo por lo que tú haces, entonces tu salvación es un premio que tú te estás ganando o es algo que Dios te tiene que dar como pago por tus obras. Pero ser declarado justos ante Dios no es algo que se gana con buenas obras, es solamente al poner nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces eso significa que no debo hacer cosas buenas. Haz cosas buenas porque en tu naturaleza está hacer el bien, pero no para ganarte el cielo. Si eres de los que acostumbra a regalar mercados porque tienes cómo hacerlo, síguelo haciendo, pero no para ganarte el cielo. Si eres de los que acostumbra mirar quién tiene necesidad y ayudar a esa persona en su necesidad, por favor síguelo haciendo, pero no para ganarte el cielo.
Mis hermanos, no, esto no es un pago. Somos salvos por gracia, somos justificados por la fe, pero esto es glorioso. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, ya lo somos, a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No entiendo cómo un cristiano tendría temor de que, ¿será que sí me voy para el cielo? Si ya somos justos a los ojos de Dios, pero no puedo ser orgulloso, porque si hoy yo ya no tengo ese temor, fue porque Cristo quitó ese temor. Pero si tú todavía sientes temor, si todavía dudas de tu salvación, yo quiero pedirte, pídale a Dios que te dé esa convicción. Tú ya eres justo. Es que tú ves tus fallas, sí, pero ya eres justo a los ojos de Dios por poner tu fe en Cristo Jesús. Pero es que no solamente es que Dios nos hace justos. Sexto punto, y veremos esto en la cuarta parte del versículo 30, y es que somos santificados por Dios. Ya lo venía diciendo, pero aquí lo quiero enfatizar. Aún la obediencia en nuestras vidas es una obra de Dios. ¿Qué dice el versículo 30 en la parte D? Nos hizo puros y santos. ¿Quién es el que nos hace aún puros y santos? Dios. Repasemos nuevamente. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos eligió? Dios. ¿Quién nos unió a Cristo? Dios. ¿Quién está haciendo todas estas cosas? ¿Quién nos está enseñando? Dios. ¿Quién nos hace justos? Dios. ¿Quién nos hace santos? Dios. Qué verdad tan gloriosa. Todo lo hace Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 14, ese versículo que me encanta. Pues mediante esa única ofrenda, la de Cristo, que es lo que está hablando el escritor a los Hebreos, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos. Tú ya eres perfecto, ¿por quién? Por Dios. Y te miras a ti mismo, me miro a mí mismo. ¿Ya somos perfectos? No. ¿Ves tus fallas? Quiero decirte, hasta estas fallas que tú ves, las ves, porque Dios te da ojos para que las veas. Hoy yo veo tantas cosas malas en mi vida que antes me daba lo mismo. ¿Cuál es el tema de esta enseñanza? El orgullo. Yo antes no veía el orgullo como pecado. Y solamente cuando Dios abrió mis ojos me dejó ver que uno de los pecados más grandes que cometí toda mi vida fue el orgullo. Me sentía orgulloso de ser evangélico. Me sentía orgulloso de tocar un piano en una iglesia y de cantar en una iglesia. Me sentía orgulloso porque nunca pisé un burdel, gracias a Dios por eso. Entonces, claro, el que había pisado un burdel y hasta quizá había sido una mujer, quizá una prostituta, ¿cómo se sentía cuando yo me ponía de esa manera? Me sentía orgulloso porque predicaba. Mis hermanos, como estamos viendo, si todo eso es por gracia. Todo es por gracia. Entonces lo que uno termina haciendo es menospreciando aún a los que Dios escogió, a los que Dios llamó, a los que Dios santificó y perfeccionó. Ay, es que ese hermano no predica, es que ese hermano solamente va allá y se sienta y pobrecito. Pobrecito, yo que estoy diciendo pobrecito de ese hermano. Si ese hermano es santo, si ese hermano es puro, si ese hermano es sabio, si ese hermano ya es salvo y va a heredar el reino de los cielos. Pobrecito yo que me estoy sintiendo mejor que el otro hermano. Y si algo estoy haciendo aquí enfrente es para la edificación de la iglesia y para que juntos crezcamos en unidad, en la verdad y para que glorifiquemos a Dios. Pero yo no soy mejor por las cosas que tengo, sino que las cosas que tengo es por gracia. Mis hermanos, qué verdad tan gloriosa. Ya somos perfectos, santos, justos. Y también, mis hermanos, Dios está encargando de esas áreas que nos hace falta. Porque a pesar de todo, todavía nos sigue haciendo falta. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Y es que hemos sido libertados por Dios. Y esta es la frase que más me encanta de todo este pasaje. La última frase del versículo 30. Dice, y nos libró del pecado. En el idioma original dice, nos redimió, que lo que significa es, y pagó por nosotros el más alto precio que pudiera haber pagado, la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Pero por qué lo hizo? Por gracia. ¿Saben qué hizo Dios? Desde el mismo cielo envió a su Hijo a esta tierra a morir en una cruz para hacer todo esto en nosotros. ¿Qué pasa cuando tú y yo decimos que fuimos nosotros? ¿No es eso mucho orgullo? ¿Qué pasa cuando tú y yo decimos que no, fuimos nosotros? No, es que, ¿qué pasa cuando tú y yo decimos es que yo pongo el 0,01%? Ese 0,01% se lo estás robando a la gloria de Dios. Por el contrario, qué maravilloso cuando decimos, si tengo fe, Él me regaló esa fe. Si hasta el día de hoy he caminado en el Señor, Él es el que me ha ayudado hasta el día de hoy. Si dejé de hacer esto que era malo,
fue Dios quien quitó eso de mi corazón. Y sé que esas áreas de mi vida donde todavía necesito ser perfeccionado, sé que Dios lo va a seguir haciendo. Sé que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo, pero sé que Él es el que me sostendrá. Sé que cuando mi fe se flaquea y es débil, sé que Él la va a fortalecer. Y sé que si hoy tengo una fe fuerte es porque Él me ha dado esa clase de fe. Sé que todavía me hace falta cosas por entender, pero sé que Él me enseñará. Y no importa cuánto tiempo se tarde, al final Él no tiene afán, Él tiene todos los recursos. Y si algo sé y si hoy entiendo la verdad de Dios, gracias Padre porque tú me diste esa manera de entenderlo. Abriste mis ojos, abriste mi corazón. Pero es así a veces como nos sentimos. Suena muy bonito, ¿cierto? Pero en la práctica, bien orgullosos. Pero ¿qué es lo interesante? Pablo le está diciendo esto a cristianos verdaderos. Creo que a veces como cristianos verdaderos se nos pega ese orgullo. Pero quiera Dios que esta verdad, como lo hemos dicho tantas veces, se quede en nuestro corazón y la vivamos. Que si un día vas a hablar con otra persona y le vas a predicar el evangelio, reconozcas, solo Dios puede hacer una obra en ese corazón como la hizo contigo. Que si esa persona comprendió, no digas, es que fui yo, es que yo le hablé muy bonito, sino que fue el Espíritu quien trajo convicción. Que si tú estás caminando en las cosas de Dios y amas las cosas de Dios y te deleitas, digas, gracias Señor, porque si no hubieras puesto eso en mi corazón, el deleite mío sería estar en este momento en otro lugar haciendo cosas que no te agradaban. ¿No es verdad? Antes no éramos así. Mis hermanos, Dios nos ha cambiado, nos ha transformado y Él ha pagado el precio más grande por nuestras almas. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dios lo envió a su Hijo para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Nadie es hijo de Dios, sino que Dios envió a su único Hijo para que a ti y a mí, que éramos esclavos de la ley, esclavos del pecado, esclavos de la maldad, fuéramos libertados. Dios hizo algo más que lo que hace Rambo en sus películas, de ir y matar a un montón de gente para rescatar a alguien. Dios envió fue a su Hijo a morir para que nosotros no muriéramos, porque nosotros éramos los malos. Nosotros éramos los perversos que vivíamos lejos de Dios, pero si ya no lo somos, si somos hijos de Dios es por su gracia bendita. Romanos capítulo 6, versículo 14, el versículo que más me encanta de la Biblia, el pecado ya no es más su amo. Qué verdad tan preciosa. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, tampoco estamos bajo la ley, tampoco estamos bajo el pecado. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Están bajo la gracia. ¿Saben qué es estar bajo la gracia? Que ya el pecado no me condena. Ya no tengo que ir a la ley, pero a la vez también estoy siendo libertado del pecado por la obra de Cristo, por la obra de su Espíritu en mi corazón. Romanos capítulo 8, versículo 30. Después de haberlos elegido, una vez más, palabra en el idioma original, predestinado, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuánto aportamos nosotros? 0,0000001%. 0,00000%. Nada. Él lo hace todo. Es por gracia. Por eso me hace falta un versículo del pasaje que estamos estudiando, el último versículo. Por lo tanto, esta es la conclusión. Como dicen las Escrituras, y allí Pablo está citando a Jeremías, si alguien quiere jactarse, si alguien quiere sacar pecho, si alguien se quiere sentir orgulloso, que se jacte, que saque pecho, que se enorgullezca solamente en el Señor. Cristo es el único que merece nuestro orgullo. ¿Saben de qué sí me siento orgulloso? De Cristo, mi Señor, mi Salvador. El que me ha sostenido hasta el día de hoy y me sostendrá hasta el final. El que aun cuando pienso volver atrás me fortalece en mi debilidad. Aquel que en mis noches de llanto, de tristeza y de dolor es el que me da las fuerzas para seguir adelante y confiando en mi Salvador. El único que es capaz de hacer una obra en el corazón del hombre, transformarlo y cambiarlo. El único que nos toma en sus manos seguros y nos lleva a la eternidad. Cristo Jesús. Nadie más en quien gloriarnos, sino solo en Él. Él es el único que puede vencer nuestro orgullo. Pero qué hermoso es cuando nuestro orgullo es arrojado a sus pies y lo vemos a Él como lo más grande. A veces nos critican porque esto es lo que creemos. Pero mis hermanos, no puede haber orgullo en nosotros, sino el orgullo más grande, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuando lo miramos a Él, es inevitable perder el orgullo. Por eso,
podemos vivir perdiendo el orgullo que todavía está en nuestras vidas, mirando a Cristo y solo a Cristo. El que nos llamó, el que nos eligió, en quien estamos unidos, el que nos enseña, el que nos declara justos, el que aún nos lleva a la obediencia en santidad, el que pagó el más alto precio por nuestras almas. ¿Quisieras tú dar gracias por esa verdad? ¿Quisieras tú decirle, Señor, perdóname si me he sentido orgulloso de mí mismo, de mis obras? ¿Quisieras decirle, perdóname por haberme robado tu gloria? Y quiero que me lleves todos los días a reconocer que no hay nada bueno en mí, pero que si hay algo bueno es para tu gloria, Señor, y que yo pueda también mostrar esto a los demás, porque a veces la gente ve a los cristianos como orgullosos, y ¿saben qué es lo triste? A veces lo somos. Pero que la gente pueda ver que en nosotros realmente hay gracia, gracia maravillosa, entendiendo que si algo somos es por la gracia bendita de nuestro Señor y Salvador. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por regalarnos esta tu palabra. Gracias por una vez más dejarnos entender que no hay nada bueno en nosotros. Que si no estuviéramos en tus manos, como a veces lo hemos cantado, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Y aunque la canción dice que sería como un pájaro herido, yo diría que sería como un pájaro muerto, no valdría nada. Aunque fuera un león, sería un león muerto, no valdría nada. Pero Señor, si hoy estamos en ti, si hoy creemos en ti, si hoy permanecemos en ti, tenemos la seguridad de la salvación, es solamente por tu gracia. Por eso, por favor, Padre, perdónanos por tantas veces habernos robado tu gloria. Perdónanos por ser tan orgullosos ante nuestros hermanos, ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros, pensando que somos mejores que ellos porque creemos en ti. Claro, creer en ti es lo más grande, pero si hoy creemos en ti y entendemos tu verdad, y estamos unidos a Cristo y estamos caminando en obediencia y santidad, perdónanos si en algún momento hemos pensado que ha sido por nosotros. Perdónanos y llévanos siempre a reconocer que eres tú quien estás obrando en nosotros. Al contrario, que hoy más que nunca nos lleves a vivir en humildad. Que podamos mostrar tu gracia a otros. Que aun si otros vienen y nos dicen, es que eres diferente, que podamos decir, Padre, pero es gloria a ti, es gloria a tu nombre, porque no somos nosotros, sino tu gracia, tu favor en nosotros. Permítenos vivir a la luz de esta verdad. Y nunca sentirnos mejores que los demás, sino al contrario, en humildad reconocer que si algo bueno somos es por tu gracia maravillosa. Y al contrario, Padre, que en esa humildad que solo tú puedes producir, fruto de tu Espíritu, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y así vivir para honrar, glorificar tu santo y bendito nombre. Esto te pedimos, Padre amado, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.